Estimados docentes, autoridades, ¿cómo están? Buenos días. Buenos Bueno, días, Buenos para los días. que no, para los que no me conocen, bueno, mi nombre es Buenos Giovanni días. Morillo. Yo soy encargado de lo que es de un poco de bachillerato técnico. Justamente yo les voy a hablar un poco acerca de cómo diseñar este proyecto de grado, que no es nada diferente a lo que ya hemos venido desarrollando. Es parecido al proyecto de grado que desarrollaron el anterior año los estudiantes. No ha Por cambiado en favor, nada, tiene las mismas por favor, similitudes. apagar los micrófonos. Marina Arián, por Ya. favor, apagar los micrófonos para escucharle al ingeniero, por favor. Tiene las mismas, como les digo, tiene las mismas similitudes. No hay nada diferente. ¿Cómo está compuesto, bueno, dicho proyecto, no? Dentro de la socialización que les hicieron por parte del Ministerio de Educación, les pasaron un link donde habla unos anexos de cómo está estructurado todo el proyecto, el cual se compone de 5 partes. No sé si se visualiza la pantalla. ¿Me pueden confirmar si Sí se se está visualiza. visualizando? Ya. sí, Y sí se observa. Consta de 4 partes, como les digo, que son análisis de la problemática, desarrollo de la problemática, la reflexión y la sistematización. Dentro del análisis de la problemática nos habla acerca del estudio que recibe o el estudio del caso que se va a analizar, que viene a ser el proyecto. Justamente el ministerio les brinda unos ejemplos como estudios de caso para que ustedes puedan utilizar esos o generar sus propios estudios de caso. Dentro de lo que habla de la desarrollo de la problemática, habla sobre ejecutar y actualizar cada una de las partes del proyecto desarrollando un cronograma de actividades. Este cronograma de actividades se basa a la descripción de las tareas que se encuentran en el estudio de caso para poder generar este cronograma de actividades. La reflexión, bueno, habló un poco de lo que es la importancia y de la aplicación de la figura profesional en su vida como estudiante y en su vida cotidiana si se desarrolla un emprendimiento. Por último, tenemos lo que es la sistematización, que es el ordenar todo el documento y entregado para que pueda ser leído por cualquier persona que no conozca del tema. Así es como está compuesto el proyecto de grado. Como les dije, tiene una extensión, puede ser de 2.300 a 3.200 o 3.400 palabras, está puesto aproximadamente. Dentro del análisis de la problemática, nos habla sobre la identificación de contenidos y competencias a aplicar, temas por reforzar y planificación del trabajo. Segundo, tenemos desarrollo de la problemática, que son resolución de tareas, retroalimentación con docentes guías, actualización del proyecto. Tercero, que son reflexiones, que habla sobre comentarios de la importancia de la figura profesional y discreción de la aplicación real de la figura profesional. Y por último, sistematización, la redacción sobre todo el proyecto y organización del portafolio. Y así se compone lo que se conoce como el proyecto demostrativo de bachillerato técnico para los estudiantes de tercero de bachillerato. ¿Cómo se hace este proyecto? No. Primero, ¿cómo elegir el tema? Para elegir el tema, pueden elegir el tema que plantea el Ministerio de Educación, que son lo que tenemos aquí, estudios de casos sugeridos. Estos son los casos sugeridos que plantea el Ministerio de Educación. Vemos uno para analizar. A ver, este cultivos y peces. Producción alimenticia. ¿Por qué lo maté? Producción agropecuaria. Dentro de los bachilleratos técnicos que tiene la unidad educativa, también tiene lo que es producción agropecuaria y nos habla sobre este tema.
que nos dice diseñar técnicas para elaboración de productos y hortalizas para su comercialización. Busquemos los dos que tienen ustedes, a ver. Si ustedes observan, el del anterior año es similar al caso sugerido de este año también. Veamos si tengo para el otro. No he tenido de la industria de la confección. Vemos si encuentro aquí para la industria de la confección, climatización, electromecánica automotriz, electromecánica. Y para la industria de la confección nos da un caso sugerido que son patrones y materiales de TCH de moda. Estos son los casos sugeridos que nos brinda el Ministerio de Educación o cada unidad educativa puede plantear sus propios temas y plantear sus propias preguntas de opción múltiple. ¿Por qué necesitamos una pregunta de opción múltiple? Porque dentro de nuestra estructura, la parte de desarrollo nos habla sobre respuestas a preguntas teóricas de opción múltiple, que se compone de 250 palabras. Entonces, dentro del proyecto tiene que constar estas preguntas de opción múltiple. Por eso, si la institución plantea su propio caso sugerido, ¿qué tiene que describir al estudiante? Bueno, tiene que darle la descripción y las tareas a desarrollar para poder diseñar el cronograma de actividades. Después, las preguntas de opción múltiple, también tiene que darle a los estudiantes, para que puedan resolver esta pregunta de opción múltiple y anexarle a su portafolio. La primera parte nos habla sobre el análisis de la problemática. Está compuesto por 800 palabras. La identificación del contenido o competencias a aplicar, que son 300 palabras. Aquí, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué va a hacer ustedes conjuntamente el tutor con el docente? Van a revisar y recordar los módulos que les van a servir para desarrollar el proyecto. Por ejemplo, vamos a desarrollar lo que es el primer punto para las dos figuras que tiene. Vamos la primera. Que son identificación del contenido, de los contenidos o competencias a aplicar. Para esto, conjuntamente, ¿cómo se va a desarrollar dichos contenidos? Bueno, vamos a necesitar la descripción de cada descripción. Por favor, apagar los micrófonos si fueran tan amables. Soy un año económico. Bueno, vamos a necesitar lo que es el tema del proyecto y la descripción. Vamos a utilizar tanto el estudio de caso de industrias de la confección como producción agropecuaria.
Y ahí tenemos los dos temas. Ahora, ¿qué necesitamos? Para esto, para recordar, bueno, conjuntamente con los estudiantes, los módulos de cada una de las figuras profesionales que oferta la unidad educativa, vamos a ingresar al siguiente link, que está puesto también en la diapositiva. En donde tenemos lo que es el enunciado general y la FIC de producción agropecuaria. Para nuestro análisis vamos a descargar lo que es el enunciado. Y el enunciado general de la industria de la confección. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes, los docentes tutores? Van a analizar qué módulo les serviría a los estudiantes para poder desarrollar el tema de los proyectos que se está planteando aquí. Por ejemplo, para patrones y materiales de TCH Moda, les hago una pregunta a los docentes de lo que son de industria de la confección. ¿Qué módulos creen ustedes que sirve para desarrollar dicho tema? Aquí tenemos todos los módulos. Aquí está. Entonces, si fueran tan amables de contestarme, ¿qué módulos ustedes necesitarían para poder desarrollar este tema? Se parece a un viejo de cartel de los sapos. O sea, tiene la cara igualita con ese peinado. Compañeros de industria de la confección, ¿no hay nadie conectado de industria de la confección? Venga, venga. ¿Me pueden indicar quién es el docente responsable? Sí, buenos días. Sí, buenos días, compañera. Sí, diga. Sí, compañera, a ver, dígame, ¿qué módulos cree usted, siendo usted el tutor, necesitaría para que el estudiante desarrolle esta parte 1, que es la identificación del contenido o competencias a aplicar? El módulo 1. Ya, el módulo 1. Entonces, este módulo 1, para que ustedes les expliquen el por qué se va a elegir este módulo y el estudiante recuerde, se bajan. Se bajan aquí donde está este módulo 1 y les explican este objetivo para que el estudiante recuerde. Entonces ustedes van a escoger este objetivo y le van a explicar este objetivo al estudiante para que el estudiante pueda desarrollar con sus propias palabras el por qué se va a utilizar este proceso de técnicas de industrialización de patrones de prendas y completas de vestir. Digamos que vamos a utilizar dos módulos para desarrollar dicho proyecto. Digamos que necesitamos también este que dice aquí, técnicas de corte y de tejido de pieles.
Digamos que vamos a necesitar este módulo, por ejemplo, para desarrollar la parte del proyecto. Entonces, asimismo, vamos a buscar módulo 2. Y este objetivo le vamos a explicar al estudiante. Para que haga recuerde el por qué. Recuerde el por qué. Recuerde el por qué se va a utilizar este módulo para desarrollar el proyecto. Cuando el estudiante ya comprenda el por qué se utilizaron estos módulos, entonces el estudiante va a diseñar con sus propias palabras. Bueno, se desarrolló proyecto Se desarrolló el proyecto de patrones y materiales de TCH Moda utilizando los módulos de procesos, coma, técnicas e industrialización, de patrones, de prendas, y complementos del vestir. Porque nos permite conocer sobre cómo realizar un prototipo de un patrón de muestra. Además, el módulo de técnicas de corte, de tejido, de tejidos y pieles, nos ayudó para conocer sobre los diversos materiales de prendas de vestir. Y así el estudiante logró desarrollar lo que es identificando los contenidos y las competencias a aplicar. Vamos con el otro tema que tenemos de producción de truchas arcoíris en estanques naturales en sectores de la sierra. A ver, ¿algún compañero de producción agropecuaria?
Sí, buenos días. Díctame unos 2 módulos que puede usted utilizar para desarrollar este proyecto. ¿Me lo puedes repetir el tema entre? Aquí está el tema, no sé si le visualiza. Producción de truchas arcoíris en estanques naturales en sectores de la Sierra Ecuatoriana. Es dibujo técnico, ¿Ya? agrotecnología y unidades de producción. Unidades de producción. ¿Cuál? ¿Producción de cultivos perennes y víveres o producción y propagación de cultivos de ciclo corto? ¿Cuál de los dos? A ver, Crianza y manejo de animales menores. el proyecto es producción de truchas, arcoíris de estanques naturales, sectores de sierras ecuatorianas. ¿Ya? Entonces aquí viene, le vi otra cosa, dice, entonces aquí viene manejos de especies menores, ¿Ya? ¿ya? Manejo de unidades de producción, ¿ya? Dibujo técnico también se le aplicaría en diseño de estanques y agrotecnología también entraría pues, sobre el manejo del ambiente o los alimentos que se le utiliza Ya. para Bueno, alimentar. ya, muchas gracias. Les dijo algunos módulos. Bueno, para el ejemplo de avanzarlo y avanzar en el proyecto, vamos a utilizar los 2 módulos que nos manifestó. Tanto el módulo de crianzas de manejo de especies menores y el de dibujo técnico. Entonces, asimismo, bajamos al módulo 2 y copiamos este objetivo para explicarles a los estudiantes, perdón, para que hagan un recuerdo de lo que aprendieron cuando estuvieron viendo este módulo. Módulo 7. Entonces, después de que ustedes les expliquen, tal como hicimos arriba con industria de la confección, se diseñará asimismo con los estudiantes con sus propias palabras realizarán como un tipo resumen del por qué utilizaron estos módulos. Por ejemplo, el proyecto de Llámela pues. No tengo, ¿Qué no tiene? tengo saldo, no tengo, o sea, el WhatsApp de la llamando, ya sabe, con la doctora que me puede hacer entender en el seguro. vamos a producción agropecuaria. Tengo que estar con el jefe. Que sea tan ignorante para que no haga seguir de nada. Órale, que estoy cocinando. Entonces, producción de truchas arcoíris Ahora llévame esa. en estanques naturales en el sector de la Sierra Ecuatoriana. ¿No me conoces algo? No, sí.
¿Aló? Para desarrollar el Usted proyecto usted de sabe con la doctora que me hacía atender en el de seguro, el nombre de la truchas, doctora, ¿quién era? ¿Cómo se llamaba? No, no seguro de la de truchas arcoíris en estanques naturales. normal. Esa. Sí. Chao. Se utilizó el módulo de crianza y manejo de especies menores porque nos permiten conocer sobre el manejo y crianza utilizando la tecnificación de especies menores. Además, el dibujo técnico nos permite desarrollar o realizar, e interpretar los planos para la elaboración del estanque. Ya, y ahí hemos diseñado la primera parte, tanto para industria de la confección como para producción agropecuaria, sobre la identificación de contenidos y competencias a aplicar. Primero se le explica al estudiante los módulos que se va a utilizar, el porqué, de dónde sacamos el porqué de los objetivos, y después el estudiante desarrolla con sus propias palabras esta primera parte. No sé si hay alguna pregunta de esta primera parte o continúo nomás. Sí está claro, Por favor, ingeniero. hacer preguntas. Ya, Si tienen ok. alguna duda, por favor, en este momento hay que realizar. Ahora, ¿qué viene? Reconocimiento del tema a revisar o a reforzar. Del listado anterior, selecciona los módulos en los que necesita ayuda del docente y escriba el por qué. Bueno, vamos a analizar, ¿no? Asimismo, vamos con industria de la confección. Pongamos esta parte. Aquí, dentro del reconocimiento de temas a revisar, el por qué digamos que el estudiante, cuando ya estaba desarrollando su proyecto de la materia de la figura de industria de la confección, tuvo dificultad con este módulo.
que es dibujo técnico aplicado. Entonces aquí el estudiante va a enlistar dichos módulos y expondrá el porqué. Para sacarnos un porqué, vamos a buscar aquí en procedimientos. ¿Cuál módulo es? Módulo 7. Ya, entonces el estudiante tuvo problemas en el desarrollo de los esquemas o bosquejos de la figura humana. No recordaba todo lo que aprendió en este módulo sobre la figura humana, entonces tuvo esos problemas para poder realizar estos esquemas y poder generar lo que son las vestimentas. Entonces, el estudiante aquí va a enlistar, como les digo, los módulos que él tiene sus problemas para poder desarrollarlos, y después el docente tutor tendrá la obligación de explicarle, de volverle a explicar este módulo cuando se desarrolló este procedimiento. Eso se hace lo que es en reconocimiento de temas a revisar o a reforzar. Asimismo, también, digamos, en producción agropecuaria, se utilizó no recordaba este módulo de agrotecnología, y el estudiante enlistó este módulo de agrotecnología. ¿El por qué puso ese módulo? Entonces, estos dos módulos, tanto para industria de la confección como para producción agropecuaria, el estudiante no recuerda cómo desarrollar lo que ha visto en el procedimiento que han ido analizando cada docente en su materia, cuando impartieron estos módulos. Entonces, en industria de la confección, el estudiante no recordaba cómo diseñar lo que son los esquemas y bosquejos de figuras humanas, y en producción agropecuaria, analizando el módulo de agrotecnología, el estudiante no recordaba cómo lograr determinar y comparar, las variables y factores climáticos que puedan existir en la zona para lograr desarrollar ese proyecto de las truchas arcoíris. Entonces, eso es lo que se pone aquí en reconocimientos de temas a revisar o a reforzar. Son los problemas que puede encontrar el estudiante para desarrollar el proyecto con los módulos anteriormente realizados. No sé si en esta parte tengan alguna pregunta. ¿Está claro? Ninguna pregunta, ingeniero. Entonces continuamos. Después viene lo que son la planificación del trabajo. Aquí se realizará un cronograma de trabajo para realizar el proyecto.
Vamos a coger los cronogramas de trabajo. Bueno, voy a coger este como ejemplo. Digamos, vamos a coger 2 semanas. Tras las 3 semanas. Ya. ¿Cómo vamos a desarrollar planificación del trabajo, nuestro cronograma? Asimismo, voy a bajarle esto más acá. ¿Qué necesitamos aquí? Necesitamos esto, la descripción de las tareas a desarrollar. Si ustedes observan, dice elaboración de un patrón de TSH de mora. Entonces, esa es una tarea. ¿Cuál sería nuestra primera tarea que tendríamos que desarrollar? Explicar el caso sugerido, caso proyecto. Después pongamos, digamos que vamos a elaborar el patrón. Elaborar el patrón. Después de elaborar el patrón, vamos a poner, por ejemplo, enlistar los materiales. A utilizar. Y así hemos sacado cada una de las actividades para generar nuestro proyecto. Por último, vamos a poner entregar el portafolio del proyecto. 0 de bachillerato. Asimismo, vamos a utilizar para producción agropecuaria. Darle para acá. Ahora vamos a ver, en primer lugar, para crear una trucha en estanque se debe asegurar. Ya. Primero, asimismo, explicación del caso a resolver. Después vemos que nos dice que se debe asegurar de disponer con suficiente agua de buena calidad. Asegurar agua de calidad óptima. Esa es una tarea o una actividad dentro del cronograma de trabajo. Diseñar el estanque con las normas de 10 a 20 litros por segundo. Digamos, esa es otra actividad. Y por último ponemos entrega del proyecto. Y así diseñamos lo que es este cronograma o plan de trabajo.
Aquí en esta parte, ¿hay alguna pregunta? No, entonces continuemos. Como importante deben recordar que para redactar todo el documento se debe utilizar lo que son normas APA séptima para lo que es referencias, citas, diseño de figuras, tablas, bibliografía, índice y pie de página. Y gramaticalmente un párrafo debe contener entre 100 a 200 palabras. Cada párrafo debe contener entre 5 o 6 oraciones como máximo para que logren desarrollar todo el proyecto. Ahora vamos a la siguiente parte, que es la parte de desarrollo, que son la resolución de las tareas del caso planteado. Aquí se resolverán las actividades que salen de la descripción del proyecto. Estas actividades se pueden desarrollar mediante la elaboración de planos, gráficos, diagramas de flujo, etcétera, para lograr obtener el producto final que es solo simulado. No es nada práctico, no todo tiene que dar en proceso de investigación. ¿Cómo vamos a desarrollar esta parte? Entonces vamos, puede ser enlistar o pueden describir cada una de estas tareas. Por ejemplo, elaborar un patrón. Digamos que para esta tarea, para cumplir esta tarea, el estudiante desarrolló un diagrama de flujo. Sigo. Digamos, a ver, ¿dónde está un ejemplo de un diagrama de flujo? Para una prenda de vestir. Digamos más o menos, digamos que desarrolló, como ejemplo, utilizo esta imagen. El estudiante desarrolló este diagrama de flujo para resolver dicha tarea. Y así va a seguir especificando cada una de estas tareas o actividades que tenemos dentro de nuestro diagrama de, dentro de nuestra planificación del trabajo. Y va a ir poniendo dentro de lo que dice resolución de tareas del caso planteado.
Mismo, para producción agropecuaria, vamos a poner planos de estanque. Va a ser una... Digamos que el estudiante diseñó así más o menos lo que es los estanques para resolver las tareas planteadas en en la planificación de trabajo. Y ya hemos resuelto esta primera parte, que es resolución de las tareas del caso planteado tanto para industria de la confección como para producción agropecuaria. Así tiene que ir poniendo el estudiante o especificando cómo él puede resolverlo, ¿no? Cada una de esas tareas que se plantea dentro de la descripción y las tareas a resolver de cada uno de los proyectos. Como por ejemplo, yo utilicé aquí para la versión del patrón un diagrama de flujo y aquí utilicé este esquema de estanques para lo que es de truches. Aquí, en esta parte, resolución de tareas del caso planteado. ¿Tienen alguna pregunta? No, ingeniero. Disculpe, una preguntita, ingeniero. ¿Está compartiendo la pantalla? Porque ¿Sí? no se mira. Sí, estoy compartiendo la pantalla. No, acá no miro yo la pantalla. Entonces es su computadora, compañera. Porque los demás me contestaron que sí visualizan. ¿O no le visualizan, compañeros? Sí se visualiza. Sí se mira. Dentro de la actualización y finalización del caso, ¿aquí qué vamos a hacer? Conforme se desarrolló el proyecto, se realizarán mejoras al cronograma establecido. Y se realizarán estas tareas dentro de la actualización y la finalización del caso. ¿Qué viene a ser aquí? No, digamos que el docente tutor, analizando el proyecto de industrias de la confección, nos faltó que haga una lista de operaciones. No está puesto aquí esta actividad. Entonces usted le dice, señor estudiante, le falta actualizar su cronograma de trabajo y poner, por ejemplo, listas de operaciones. Lista de operaciones, realización de prendas. Le faltó poner aquí esta parte. Y esta tarea, ¿dónde le vamos a resolver? Entonces el estudiante actualiza su cronograma de trabajo y pone su tarea aquí. Y así resuelve esta tarea dentro de la actualización del proyecto. Asimismo, vamos al tema de producción agropecuaria y observamos que nos falta algo. Le faltó diseñar estanques para diferentes etapas de la trucha. Entonces, digamos, esa tarea le faltó. Entonces, ustedes le dicen a su estudiante, bueno, tiene que poner una tarea más, porque
les faltó esta tarea, la cual tiene que actualizar su cronograma de trabajo. ¿Y dónde pone esta tarea? Aquí en actualización del proyecto. Y así diseña lo que es la actualización del proyecto. Sí, todo está bien, entonces el estudiante en reunión realizada con los estudiantes y después de analizar cada uno de los proyectos, con el estudiante nomás pongámosle. Después de analizar su proyecto, entonces quedamos en un consenso que las tareas a resolver y su cronograma de trabajo está bien o óptimo. Su programa de trabajo cumple con las condiciones para resolver el proyecto. Si no hay nada que actualizar, bueno, ustedes, el estudiante pondrá en sus propias palabras, tal como yo puse aquí, esta parte lo que es en actualización del proyecto. Y si tienen que actualizar el cronograma del trabajo, la planificación del trabajo, pues tendrán que poner las nuevas actividades y a su vez ponerlas aquí, cumplir las tareas aquí en la actualización del proyecto. Aquí en esta parte, ¿tienen alguna pregunta? Ninguna, ingeniero. ¿Ya? Ahora, ¿qué viene? Respuestas a las preguntas teóricas de opción múltiple. Entonces, ustedes cuando les pasen el caso que se va a aplicar, tanto de las truchas de arcoíris como del otro proyecto, cogen esta pregunta, les pasan a los estudiantes esta pregunta. Primero pongamos. Le pasan esta pregunta. Y le pueden describir en base a un ejemplo de cómo resolver esta pregunta de opción múltiple. O a su vez recordando alguna parte del desarrollo de cultivos. Y él va a contestar a esta pregunta. Asimismo vamos a industrias de la confección. Y copiamos esta pregunta. Y asimismo le van a ayudar en base a una explicación, en base a un bosquejo, un diagrama de flujo, o una imagen, o recordando algo de las materias para que puedan contestar a esta pregunta. Y así ponemos lo que son las preguntas teóricas de opción múltiple, que estipula 250 palabras, que es en base al proyecto de desarrollo. Son las preguntas desarrolladas para el proyecto.
Aquí en esta parte, ¿tienen alguna pregunta? No, ingeniero. Entonces, ¿cuál es la finalidad de este proyecto? No, es la sustentación. ¿Qué viene a ser como sustentación del proyecto? Que tengamos gráficos, mapas, diagramas de flujo. Pero sin olvidarnos que tenemos que aplicar la normativa. ¿Qué? Tendría que tener aquí figura número 1. ¿De dónde sacó esta figura? O a su vez, si es en base al autor. Autor tendría que poner el nombre del estudiante, o si autor es otra persona, tendría que poner el autor o la página de donde ha sacado esa información. ¿Cómo pone eso en base a la normativa? Aquí, donde dice ilustraciones, va a poner figura 1. Y donde dice insertar título, va a referencias, insertar título, figura 1 y aceptar. Entonces pone, por ejemplo, estanques para truchas. Después pone autor. Por ejemplo, si diseñó el estudiante, van a poner el nombre, pondría aquí el nombre del estudiante. O como descargamos de alguna página, que es de esta. Como es un blog, no está puesto la fecha en donde se ha realizado este blog. Entonces tenemos que buscar una información un poco más verídica, pero parece que la mayoría de estas partes está de esta página. Esperemos que cargue. Este también es un blog. Vemos si tiene alguna fecha de elaboración. Pongamos en Google Scholar. Es un Google académico, ¿no? Que donde pueden ustedes encontrar toda la información y descargar en base a la normativa. Aplicando las normativas sobre algún tema específico que estamos buscando. Digamos que vamos a descargar este artículo. Sobre este artículo hemos encontrado esa imagen. A ver, no. Ya. Ponen aquí las dos comillas y encuentran la cita. Entonces, ¿cómo van a poner esa cita en normativa SAP? Entonces van aquí a bibliografía. No, perdón. A insertar cita, agregar nueva fuente. Buscan el autor, que está aquí. Ellos son los autores. No es sitio web, es sección, parece. Sección de un libro. Es un libro. Vamos a copiar el nombre del proyecto. Pegan el título. El año nos dice en el 2013, perdón. Ciudad Quito. ¿Cuál es la editorial? La editorial es la que tenemos aquí. Es una tesis de tercer nivel.
Y se les pone si copian de algún autor esta imagen. Así pondrían en base a la normativa. Y ya tienen puesto en base a las normativas APACIT. Así pondrían una cita y estructurarían una figura. Para las tablas, es muy sencillo. Aquí viene, van así mismo referencia, insertar tabla, ponen aquí en tabla. Cronograma de actividades del proyecto. Acá abajo tienen que poner autor, pero el autor tiene que venir acá a la derecha. Autor, aquí pondrían el nombre del estudiante. Ya estaría desarrollado la tabla en base a la normativa. ¿Qué es lo que falta? También aplicar aquí el sistema de normativas de la tabla. Veamos si ya está puesto por aquí alguna. Más o menos estaría en este formato. Tendrían que explicarles a los estudiantes en el formato que está, pero más o menos, ¿no? Estoy poniendo en un formato de tabla que más o menos no creo que es este. Bueno, no le encuentro el formato aquí. Un formato más o menos de señalémosle. Más o menos así vendría el formato, ¿no? Aplicando lo que son APA 7. Este le pueden poner como figura también. Asimismo, tal como hicimos aquí como figura. Y poniendo el autor. Ya hemos aplicado lo que es un poco las normativas. Ahora aquí la parte 3, la reflexión. ¿Cómo va a desarrollar el estudiante esta reflexión? Para desarrollar la reflexión, el estudiante describirá en 400 palabras y de manera secuencial de cómo logró resolver el problema y llegar al objetivo del producto final. Entonces aquí describirá el estudiante 2 puntos claves acerca del proyecto y la importancia de la figura profesional. Tal como está aquí, consiste en describir la importancia y utilidad de la figura profesional en la vida cotidiana desde la perspectiva del estudiante. Eso es lo que va a hacer aquí en reflexión. Entonces, ¿cómo va a describir? Va a describir la importancia que generó esta figura para poder lograr ese proyecto desde su perspectiva. Esto es en la parte de reflexión. Aquí no hay mucho que explicar en la reflexión. Por último viene lo que es la sistematización, que está compuesto en 900 palabras. Que aquí el estudiante recopilará todos los insumos utilizados durante la ejecución del proyecto, hasta la obtención del producto final o servicio de la organización. Y también tendrá que organizar todo el proyecto. Entonces, ¿qué pondrá aquí en sistematización? Entonces, el estudiante aquí en sistematización, en 900 palabras, pondrá todo lo que tenemos aquí. Puede poner también, si ustedes desean, puede poner un marco teórico también en la sistematización, porque ese marco teórico va a brindarle para desarrollar el proyecto. A su vez puede poner insumos gráficos, mapas,
textuales y toda información necesaria que utilizó para desarrollar el proyecto. Esto es lo que es en sistematización. Después viene referencias, que son los libros, artículos, páginas web de donde obtuvo toda la información el estudiante para desarrollar el proyecto, que ya se conoce como bibliografía. ¿Cómo pondría la bibliografía el estudiante? Aquí. Después de hacer todas las citas que haya utilizado, va a poner la bibliografía y le va a salir la bibliografía que utilizó en base a las normativas APA. En anexos puede agregar información visual, tal como recursos de datos obtenidos. Si desea, puede poner el índice al principio o al final en anexos. No hay problema, la normativa no tiene ningún problema en eso, en APA 7. Adicional, como le digo, puede incluir mapas, cotizaciones, información sobre insumos dentro de los anexos. Y así es como se desarrolla el proyecto de grado. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta, ¿todo les quedó claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Todo está claro? ¿Alguna duda que tengan sobre cómo desarrollar dicho proyecto? Igualmente aquí dentro del link que pasó la coordinación de Zonal y también el Ministerio de Educación, están cada uno de los anexos. El anexo número 5, el anexo número 3, que es la guía de redacción del proyecto de grado, el anexo número 5, que es la estructura del proyecto demostrativo, el anexo número 6B, que son los casos sugeridos, el 7A, que son adaptaciones de los proyectos de grado, el 11B, que es la rúbrica de evaluación, también tienen un ejemplo. Tienen puesto también esta rúbrica de evaluación en Word. A su vez también tienen el anexo número 13, que son las preguntas frecuentes. Tienen un formato que si quieren pueden utilizar dicho formato para desarrollar su portafolio con los estudiantes de este proyecto. También está en PDF y Word y los lineamientos. Toda esta información igualmente le va a pasar al compañero Rubén y al señor rector para que ustedes puedan tener toda esta información y a su vez este ejemplo que hemos desarrollado conjuntamente con ustedes. No habiendo preguntas, compañero Rubén, bueno, le doy paso a usted. Buenos días. ¿Sí me escucha? Sí, siga, buenos días. Sí, buenos días, compañeros. Díganos. Buenos días. Sí, de parte de la Unidad Educativa Monseñor Leonidas Proaños, pues expresar un agradecimiento por esta aclaración que esté realizado sobre los proyectos técnicos de los chicos que están en la cuestión técnica. Y solicitando de manera especial, pues en el camino del trabajo, pues de pronto se pueden presentar algunas situaciones y solicitando de manera especial, pues si nos atienda. Pues ahorita estamos, yo conversando con mis compañeros que están aquí, estamos claros en el asunto, ¿no? Pero usted sabe que a veces se presentan algunas particularidades, pues solicitamos el asesoramiento correspondiente hasta finalizar esta actividad. Eso es, y muchísimas gracias, ingeniero, por pues esta aclaración que nos ha hecho. Muy amable. Bueno, conjuntamente como señor rector tiene mi número, todo eso, si tienen alguna duda, le pueden pedir al mi número para yo solventar cualquier duda que ustedes tengan cuando estén ya desarrollando con los estudiantes dicha información, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más adicional que tengan? Bueno, compañeros, creo que las dudas que el ingeniero les ha dado a conocer, si es que hubiera alguna inquietud, justamente es el objetivo de esta socialización,
como lo acaba de decir el señor vicerrector, pues se van a ir presentando dudas durante el proceso, ¿no? Y esto justamente fue el motivo para poder realizar nuevamente esta socialización, a pesar que ya lo fue hecho en días anteriores, ¿no? Y que la mayoría ya conocen y tienen claros los lineamientos, pero siempre en el transcurso de la elaboración y del seguimiento y de las tutorías que tienen que hacer los docentes conjuntamente con los estudiantes, se van a ir presentando algunas interrogantes que, como lo acaba de decir el ingeniero, pues tendrán la debida respuesta, pues oportuna, de acuerdo a la inquietud que tenga las autoridades, igualmente los docentes tutores, ¿no? Entonces, creo que el día de hoy, pues, ha sido muy fructífero la intervención del ingeniero para que conjuntamente con un ejemplo que lo acaba de realizar, específico, especialmente en la área técnica, para que puedan los docentes tutores replicar con sus estudiantes y poder solventar cualquier inquietud que ellos lo hagan llegar. Si es que ya no hubiera alguna otra intervención, pues les agradezco por su presencia, pues, y estaremos al pendiente de cualquier inquietud que ustedes nos hagan llegar. Muchas gracias, compañeros. Adicional, compañeros, también les vamos a poner aquí en el chat un enlace para que ustedes pongan la asistencia, ¿no? A esta reunión que hemos tenido con ustedes para tener nosotros también como actividad que hemos desarrollado también. También ya les voy a compartir el link. Espérenme un ratico. No sé si ya pueden visualizar el link. Ya está compartido en el chat. Este es el link para que ustedes ingresen y pongan la asistencia a la reunión que hemos tenido hoy día. Bueno, agradeciéndoles a ustedes también por su colaboración para poderles explicar de cómo desarrollar el proyecto. Juntamente con el compañero Rubén y mi persona, hemos de solventar alguna duda que ustedes tengan para el desarrollo de dicho proyecto. Les agradezco también por su participación y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos, compañeros. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.